después les recuerdo que pueden obtener el material clínico en un recuadro, pueden acceder a la historia clínica en un recuadro que van a encontrar en sus pantallas. Así pueden seguir la lectura. Y también que pueden ir enviando, tanto las personas que están en el hospital como las que están en línea, pueden ir enviando sus comentarios para, al terminar, poder ir dando lectura también a todas las participaciones. Bueno, hoy en esta mesa participa Margot Scherem. Ella es psicóloga, maestra en psicología clínica y psicoanalista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es miembro internacional, es miembro de la International Psychoanalytic Association y de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Además, en esta última institución, fue integrante del Comité de Comunidad y Cultura de 2018 a 2020, así como de la Comisión Fiscal 2016 y de 2016 a 2018. Es supervisora didacta del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis y también en el Centro Eleya. Ejerce su práctica clínica y realiza funciones de docencia y supervisión en universidades, instituciones nacionales e internacionales y a nivel privado desde hace más de 25 años. Ha presentado trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos en revistas de psicoanálisis y en varios libros. También se encuentra en esta mesa Nadezhda Berjón. Nadezhda estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleya, donde es docente desde hace más de 14 años. Desde el 2007 atiende a adolescentes y adultos en consulta privada. Coordina diplomados y cursos sobre temas de interés psicoanalítico como ansiedad y depresión en la vida cotidiana y escenarios psíquicos, sueños, fantasía y transferencia. Es autora del capítulo La identidad en la escuela americana en el libro Identidad e Identificaciones, Vértices Psicoanalíticos, Sociales, Culturales y Neurobiológicos, 2020. Y coeditora del libro El trauma social, familiar y subjetivo de las jornadas clínicas 2021. Cristóbal Barud, quien presenta hoy la historia de Juana, él es licenciado en psicología. Realizó estudios de maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleya y cursó el doctorado en clínica psicoanalítica en esta misma institución. Es docente en la licenciatura y en la maestría de Eleya y colaboró con los organizadores del diplomado Clínica Psicoanalítica y Embarazo, Parentalidad y Vínculos Temprano. Coordinó el diplomado Adolescencia, Psicología y Conflictos. Es coeditor del Trauma Social, Familiar y Subjetivo como parte de la organización de las Jornadas Clínicas 2021. Ha trabajado en intervenciones breves para el tratamiento de adicciones y se ha desempeñado en los ámbitos de la discapacidad intelectual y los trastornos del espectro autista. Se dedica a la práctica de la psicoterapia psicoanalítica con adolescentes y adultos. Si quieres entonces, Cristóbal, comenzar con la lectura del historial. Muchas gracias, Marta. Igual muchas gracias a todas las personas que conforman la mesa, a la comisión organizadora, a Eleya y a quien hace todo el trabajo. Y bueno, pues comencemos, ¿no?, con la historia de Juana, una vida de resentimiento, ¿no? Juana, de 30 años, inició su tratamiento días antes de que la pandemia imprimiera su sello al trabajo psicoanalítico.
Aunque las entrevistas se llevaron a cabo de forma presencial, las condiciones del momento nos obligaron a comenzar el análisis de manera virtual. Y mientras la paciente se ajustaba al encuadre, yo también como analista lidiaba con las angustias referentes a la mudanza de la práctica hacia lo virtual. Acordamos vernos 3 veces a la semana vía Zoom sin activar la cámara. Este encuadre se mantuvo hasta noviembre de 2021. Juana arribó al consultorio derivada por un colega y a causa de síntomas depresivos, los cuales no correspondían fielmente con las clasificaciones psiquiátricas. Vivía una tristeza difusa, acompañada de rabia intensa hacia sus familiares y periodos de frenética actividad laboral. La razón aparente de ello era un aborto espontáneo que ocurrió antes de contactarme. A esto se le suma otra pérdida similar de años atrás. Estaba preocupada, quería liberarse de sus síntomas y dolores y tenía un desinterés muy particular por explorar los patrones de violencia física y verbal que salpicaban su vida amorosa, a pesar de que culpabilizaba dichos episodios de hacerla perder a sus bebés. Juana empleó ambas entrevistas en describir una vida familiar que ella misma catalogaba como caótica. El padre, un hombre mujeriego e impositivo, reveló hace algún tiempo que ella y sus hermanos, un varón mayor y una mujer menor, eran la casa chica. Y les dio a conocer la existencia de medios hermanos cuyas condiciones materiales eran muy diferentes a los de Juana y sus hermanos. El cauce de los recuerdos infantiles de Juana discurre a través de la ausencia del padre, la confusión por sus intermitencias y el resentimiento hacia la madre, quien, según sus versiones iniciales, había sido abandonada a causa de su bajo nivel educativo y su carácter sumiso. La madre trabaja como subordinada en la misma empresa que Juana, y si bien la paciente nunca había visto a la señora de su padre hasta hacía muy poco, la imaginaba como una mujer culta, rubia, con un cuerpo envidiable y con viajes al extranjero relacionados con su profesión. En otra de sus fantasías, Juana se colocaba como la salvadora de la unidad familiar. La madre, al tener que hacerse cargo de la economía del hogar, pasaba temporadas fuera de casa y se mantenía ocupada en trabajos diversos, lo cual Juana recuerda amargamente. Además, su madre quedó en estado de postración durante el embarazo de la hermana menor de Juana, ya que fue de alto riesgo. Juana asegura haberse hecho cargo de sus hermanos como si ella fuera la madre. Recuerda con cariño y satisfacción la adopción de un perro que cuidaba con el hermano. El padre se los regaló durante una de sus cortas temporadas en casa. Esta posición de parentalidad celosa de su deber persiste hasta la actualidad. Aporta la mitad del supermercado para la madre y mantiene la mitad de los gastos de la hermana. Con el hermano mayor compite ferozmente por ganarse la aprobación del padre, aunque ambos afirman que el otro recibe un trato más favorable. A la hermana menor se le depositan todos los aspectos vulnerables por ser la más pequeña. Sin embargo, Juana también le guarda resentimiento, pues desde que tuvo que brindarle cuidados maternos, ya no pudo acercarse cálidamente a su madre. Su vida en pareja transcurre entre los celos, la exclusión y la violencia. Según sus relatos, ella está siempre pendiente de sus parejas en el sentido económico, aunque ellos le son infieles. A menudo existen escenas de golpes y jaloneos o insinuaciones celosas por parte de ambos. Su última pareja, con quien se fue a vivir en un gesto desafiante hacia los padres, terminó por mandarla al hospital como resultado de una riña que escaló durante el embarazo. Las historias en torno a su maternidad dejan ver matices de rivalidad hacia otras mujeres, representantes simbólicas de la madre. Juana pensaba que sus embarazos carecerían de complicaciones, con hijos mucho más bonitos que los de sus familiares, dice ella. Además, añade, no los abandonaría, sino que sería una madre presente con un puestazo. En su fuero interno, producto de nuestro trabajo, reconoció que estaba aterrada de las exigencias del bebé, que eran reflejo de sus propios deseos infantiles de exclusividad y cercanía ininterrumpida. Sin embargo,
cursó sus embarazos con cuidados mínimos, ya que ella se convenció de que debía ser una experiencia gratificante y placentera. Así, al comienzo de su exploración analítica, tenía intensos sentimientos de culpa, impulsados no solo por la pérdida concreta, sino por sus exigencias y expectativas. El tratamiento ha sido complicado debido a los cambios de encuadre suscitados por la pandemia y al carácter de Juana. Es común que llegue tarde a las sesiones, tanto a distancia como presenciales, argumentando alguna ocupación de nivel moral superior, como cuidar niños, atender pendientes en el trabajo, resolver situaciones para las cuales solo ella está capacitada, etc. Asimismo, ha sido difícil que se establezca un vínculo de confianza sólido entre ambos, puesto que alternamos una posición de superioridad o inferioridad. Ha dejado de pagar los honorarios por varios meses, lo cual se trabajó a través de la interpretación. La falta de pago tiene que ver con algunas condiciones laborales, aunque no deja de cubrir el costo de otras actividades o de mantener a la familia. Traslada sus dificultades al espacio de trabajo, con lo que da la impresión de tratarme como un empleado más. A menudo cuenta fantasías donde corta la terapia, al padre y a los jefes para tomar labores lucrativas en otras partes. Misteriosamente, estos planes se desbaratan o no los vuelve a contar más adelante. Le cuesta mucho trabajo traer sueños y cuando logra recordarlos, los relata enojada, frustrada o diciendo que no debería soñar, como si esperase gobernar sobre su inconsciente. Parece vivirlos como cosas concretas que le molestan o que se introducen en su mente sin su permiso. Conforme avance el tratamiento, aparecen intensos sentimientos de celos y exclusión, manifestados en la fantasía de que mis demoras en la conexión al Zoom se debían a mi necesidad de atender algún asunto familiar, usualmente funesto, como un hijo en problemas o un accidente automovilístico que deja a la pareja en el hospital. Las sesiones suelen dejarme con una sensación de haber entablado un vínculo profundo y simultáneamente de ser insuficiente para ayudarle. A veces siento que no me escucha o que discute conmigo. Me asalta la imagen recurrente de que la paciente, ya sea en línea o de forma presencial, arroja o patea cosas por el consultorio, aun cuando hablo con tranquilidad y pese a no sentirme agitado durante el trabajo con otras personas en ese día. Hay algunos sueños del tratamiento. Está el primer sueño que ella tiene. Va así el relato. Veo a la muerte como una sombra negra y enorme. Le digo que me explique por qué se llevó a mis bebés, que me los regrese. La queja es un poco como cuando te quejas con un mesero en un restaurante. La sombra se hace mucho más grande y me ignora por completo. No puedo acercarme. No me voltea a ver siquiera. Después sale una mano y me la extiende y le digo que si mejor hacemos una tregua. Sigue un sueño de agosto del 2021. Estoy en uno de los pasillos oscuros del rancho de mi abuelo. Me espera mi hermana para que nos vayamos juntas, pero yo me quedo viendo un espejo ovalado que sí está ahí en la vida real. Es como el espejo del que sale la niña de El Aro, pero con un marco dorado y con flores bellísimas engarzadas en él. Después me distraigo y mejor me voy con mi hermano mayor, el rudo, el duro. Y está un sueño de agosto de 2022 después de unas vacaciones de verano. Veo que tengo un texto escrito como un pergamino frente a mis ojos. Me doy cuenta de que alguien me tiene que acompañar para leerlo y me va a dar unos lentes, pero se desvanecen. Tengo sobre mi cabeza un signo de interrogación enorme. Y ahora va el relato de un par de sesiones. Esta es una sesión del 25 de octubre del 2021. Y comienza así. Comienza ella. Tengo una carga impresionante de trabajo. ¿Ves que le había dicho a Rodolfo que por favor me ayudara con una persona que estuviera por acá para cubrir algunas cosas? Resulta que me mandó esta niña Erika. Hubiera preferido que no lo hiciera porque ahora tengo que atenderla y aunque está todo el tiempo preguntando qué puede hacer y cómo puede ayudar, no me sirve. La puse a hacer varias cosas.
Algunas las terminaba y otras no. La sentía como mi sombra todo el tiempo ahí. En algún momento llegó con su sillita y le dije que mejor regresara a su oficina, afuera, donde los asuntos de ella no perturbaran lo mío. Niña, sombra, sillita, trabajas con una niña, hablas de ella como si la despreciaras. Se oye fatal, ¿verdad? Vas a decir que qué fea soy, pero no quería pensar que yo podía ser mala onda. Me acordé de otra chava que me ayudaba antes y pensaba que no era tan mala, que le habría podido enseñar. También me acordé de cuando yo empezaba en esa empresa y todos me hacían menos. No quería lastimarla, pero me causaba asco mirarla con su sillita, así como de niñita. Si pido a alguien para que haga el trabajo, pues que me manden a alguien que lo haga bien, ¿no? Imagínate, es como si yo no fuera muy bueno haciendo maquetas, siendo arquitecto, y te mandaran a alguien que no sabe hacer maquetas. Eso no está padre. Bueno, y si uno es bueno haciendo maquetas, ¿para qué quisiera tener a alguien al que pedirle ayuda? ¿No será que por ahí me estás contando que el trabajo que ella hace no es tan sencillo, que tú tienes mucho que hacer y que no sabes por dónde empezar? Ella se queda callada unos minutos y dice, a fin de cuentas, ella tiene que hacer ciertos trabajos administrativos que no me tocan a mí, pues le tocaban a Renzo, alguien que fue despedido. Y yo no tendría que meterme en esas cosas. Ahora pienso que maltraté a esta chica nueva. Ella quería que fuéramos a desayunar y yo, honestamente, la traté muy mal, como si no fuéramos iguales, pero no por jerarquía. En mi casa de cuando era chica, había un pasillo oscuro afuera del despachito de mi papá. Cuando éramos niños, me compró un pupitre chiquito para hacer mis tareas y yo me sentía muy importante porque ahí sentía que tenía un lugar. Luego pensaba en meterme al despacho de papá y poner mi escritorio a su lado para trabajar juntos cuando él viniera en sus intermitencias. Pero él se enojaba. Me decía que a mí me tocaba el escritorio en el pasillo oscuro, que le estorbaba. Bueno, parece que la niña regañada, que sentía que la hacían menos, ya sea por ser niña o por no poder ser un hermano o un papá que proveyera, eras tú. Esto lo tenía medio bloqueado, la verdad. Te cuento cosas, me las explicas y no puedo evitar sentir feo. Yo solo quería ayudar frente a la ausencia de papá, pero la verdad es que estaba aterrada de no saber qué hacer. Cuando él estaba, le pedía que me explicara cosas para realizarlas en sus ausencias, pero solo se enojaba y me decía que lo aprendiera yo sola, que no estorbara porque estaba muy chiquita. No sé ser jefa. Es como si me diera cuenta de que no sé cómo tratar a las personas, de que no es lo mismo regañar que acompañar o guiar, pero a la vez como si no me diera cuenta en realidad. Me empiezo a encerrar en esto de ser como mi papá, de despreciar, pero pues se ve padrísimo, ¿no? Si eres como él, te sales con la tuya y nunca tienes que rendir cuentas ni explicar. Simplemente tienes que verte muy malo, imponer y que te tengan miedo. Pero pareciera que percibes a las mujeres como algo chiquito, feo, dependiente y humillado, que por venir a terapia y requerir de alguien que explore contigo, o por requerir de un asistente que mueva las cosas y te acomode lo administrativo para que puedas trabajar, podrías sentirte inferior. Es que esto que ahora recuerdo lo tenía muy bloqueado, como que no estaba. Me da mucha tristeza porque pienso en la gran falta que siento que me hizo una familia más integrada. Ya que terminaba de alistar a mis hermanos, me sentaba en mi pupitre chiquito, no a ser jefa, sino a ser una niña que extrañaba mucho que alguien le explicara lo que estaba pasando o que la ayudaran con la tarea, porque había muchas veces que no entendía. Mi mamá trabajaba y yo tenía que arreglármelas como pudiera. Ahorita pienso otra vez en el trabajo. No quiero que se me acerque esta chica, porque no sé cómo explicar. No sé cómo hacerle para que no se sienta despreciada, o sea, como yo me sentía. Me cuesta trabajo conectar con esa sensación de equipo o de estar en un lugar bien, un lugar con más cariño, no sé. En realidad ella me ayudó mucho hoy,
aunque no terminó todo, sí logró aligerar cierto trabajo que me dio, que me dio chance de hacer otras cosas. Ahora está el relato de la sesión del 15 de agosto de 2022. Es una sesión tras un par de semanas de vacaciones que ella siempre ha tomado como una imposición o como una irresponsabilidad mía, lo cual hace eco de las ausencias del padre. Comienza así. Esta vez no sé si hice bien o mal. Bueno, creo que hice ambas, pero ando un poco confundida. Mira, mi hermano iba a venir a cenar a la casa el fin de semana, pero tuvo un problema con su novia. Resulta que una amiga mía, desde hace rato, tiene ganas de salir con él y yo pensé que serían buen match. Ella pregunta por él todo el tiempo. Mi hermano me dijo que no vendría porque iba a estar con su novia. Yo le dije que mejor estuviera con mi amiga, que ella sí iba a las reuniones a las que faltaba mi cuñada. Pero la conversación estaba en altavoz y la novia se enteró. Como resultado de esto, su novia se enojó y le dijo que le había sido infiel en Austria cuando estaba de intercambio allá. Mi hermano me dice que tenemos que hablar porque él no sabe qué hacer y yo siento que debo responder su consulta. Mira, si algo me resalta de este episodio es que lo platicas como de lejos, como que no es cosa tuya o como si anduvieras de consejera y el asunto no te involucrara del todo, aunque al mismo tiempo hablas de una historia en la que una pareja se pelea porque imaginas que sabes qué les conviene. Es que ahora que mis papás andan de viaje los fines de semana para ver las cosas del terreno, yo pienso que mi hermano se acerca a pedirme consejo. Ya siento que me estás diciendo tóxica, ¿eh? O sea, no fue lindo que me dijeras que me quiero salir por la tangente. Lo dijiste muy feíto. Me pareciera que crees que te digo en tono acusatorio, medio agresivo, que te despierta celos que tu hermano y papás anden en pareja y tú no, en lugar de pensar que lo hago para jalar tu atención, algo que podrías estar sintiendo. Es que pienso en por qué las personas pueden tener sus parejas y sentirse mejor, o trabajar sus cosas y yo no puedo. De repente siento que me dices así, tóxica, como con esto de las vacaciones que te platiqué. Veía el celular todo el día y pensaba en dónde podías estar o en por qué te tenías que ir. También es tóxico ponerme celosa de la pareja de mi hermano o de mis papás fuera, como que está mal o como que me cuesta mucho trabajo. Me asusta estar haciendo daño a las personas. Digo, bueno, a veces duele menos condenar lo que hacen los otros, que si la cuñada es así, que si el hermano actúa mal, en vez de ver lo que uno le pasa y ver que las cosas que te ocurran en la vida también te producen sentimientos que a veces pueden asustar o ser incómodos. Es que sí me pasó algo muy mío el fin de semana también. Lorenzo me invitó a salir y yo volví a decirle que no. A ratitos me acariciaba o me tocaba la mano y yo me ponía a la defensiva de una manera muy desagradable para él, pero no se enojaba ni me decía nada, sino que preguntaba por qué estaba tan incómoda si él no me estaba haciendo nada en realidad, y me decía que si quería que parara, lo hacía. Yo le decía que no me tocara el cabello, que no era perro, que para qué tenía que tocarme la mano. Pero esto fue después de que me empecé a sentir en confianza para contarle cosas y él me iba platicando de su vida. Yo estaba sorprendida de que estuviera siendo tan cortés y vaya que creo que tengo una cabeza muy loca, porque decía, seguro nada más se porta bien para luego joder. No tiene sentido que piense así, porque no es de ese modo. Ahí es donde me estuve preguntando si soy medio tóxica, porque no me puedo imaginar en una relación con cariño. Yo, mira, si tú supones que, por ejemplo, te voy a hacer daño con lo que conversemos o lo voy a emplear mal, claro que intentas controlar lo que me cuentas de ti, ocultas quizá lo que más te preocupa o ronda por tu cabeza, porque además yo no puedo contarte acerca de mí. Es natural sentir que a veces estoy enojado o que ando actuando ofensivo, de forma similar a cómo sientes que al controlar a Lorenzo o armar un lío de celos, al rato va a estar enojado o va a tratar de meterse con tus cosas y tus emociones. Bueno, ahora que lo dices, me pareció un contraste extraño. Lorenzo no es de esos hombres que están viendo mi celular y preguntando quién es,
Sonó en lo que estábamos hablando y solo me dijo, oye, creo que sonó tu teléfono. Ya no sé si mis ganas de tenerlo todo controlado y entender todo es lo que le da el traste a las relaciones que tengo. Honestamente, no tengo razón para desconfiar o para averiguar cosas que son privadas. Cuando pienso en Lorenzo o en cómo hablamos, no entiendo bien qué más debo hacer, pero siento bonito el que me hable de ese modo y que los dos podamos conversar bien, con cariño. No sé bien qué sigue, porque el modelito que traigo en la cabeza es el de mi mamá diciéndole a mi papá que le había prometido ir al cine y mi papá diciendo que está loca, que llueve y que no se va a mover ni 2 milímetros, todo agresivo. Y acá no veo algo así. No veo dónde está la bronca. Eso me confunde mucho, porque entonces significa que yo ando viendo enojos y agresiones por todas partes. Bueno, hasta ahí llega el relato clínico. Gracias, Cristóbal. Bueno, antes de comenzar con mi comentario sobre lo que fui pensando sobre este interesante tratamiento, reitero mi agradecimiento a mis colegas que forman parte de la comisión, a Gabriela Turrent, a Graciela y a Víctor, por la experiencia compartida en la preparación de estas jornadas. Y bueno, también quiero subrayar el valor de compartir esta mesa con Margot y con Nadezhda, personas a las que estimo, valoro, y bueno, compartiremos nuestros comentarios y lo que fuimos pensando. Vamos a ir dividiendo nuestros comentarios en una primera parte, si quieren comienzo, y también agradecer a Cristóbal. Cristóbal, cuando nos enviaste el material de Juana, nos pareció una excelente oportunidad para poder discutir la importancia de comprender la expresión de conflictos, motivaciones y defensas en la transferencia y cómo ir interpretando con una paciente con estas características. Bueno, Juana tiene 30 años y aún vive con su familia. Tuvo un padre ausente y después de algunos años se enteró de la existencia de la otra familia del padre, a la cual Juana considera privilegiada. Ella piensa que estos insospechados enemigos marcaron su vida con amargura y remordimiento. De acuerdo con sus propias demandas narcisistas, imagina que la esposa del padre y los otros hijos no tienen frustraciones y no sufren conflictos. A su madre le reprocha esta desventaja y a pesar de trabajar para sacar adelante de la familia, Juana la considera una mujer sometida, poco interesante y sin estudios. Persiste en su fantasía que todo lo mejor le es dado a otros. En ese mundo idealizado no le permite digerir las experiencias y aceptar que hay vivencias buenas y malas. Juana parece no reconocer o no recuperar algo valioso que le permita sostener un vínculo de admiración y gratitud con su mamá. El distanciamiento me parece que se acentuó cuando nació su hermana menor. Está resentida porque la madre dice que no le dio el amor suficiente para dedicarse a ella. En cuanto a la vida amorosa y de pareja, parece que Juana no ha podido sentir interés por alguien. Llama la atención su tendencia a buscar hombres a los cuales siente como poca cosa y que tiene que mantener. Actúa igual incluso con su hermano, a quien le paga parte de sus gastos. En estos vínculos describe escenas de celos, violencia, insultos y golpes. Por un lado, carece de una identificación con una pareja que se lleve bien y por otro, repite la escena de triángulos, es decir, todos los novios le son infieles y siempre hay otra mujer que está con el hombre que ella desea. Respecto a la sexualidad, sobresale su tendencia a devaluar lo femenino. Cursó 2 embarazos apurados, sin cuidados,
de hombres con los que no tiene un compromiso y tampoco un acuerdo compartido de paternidad, como si su destino fuera ser una madre soltera. La acompaña una permanente desilusión y frustración en las relaciones de pareja. Al nacer su hermana, la madre se deprimió. Y este hecho de su historia constituye para mí un momento fundamental sobre el cual se sostiene su estructura defensiva. Dicho de otro modo, para sortear los celos, las carencias y los sentimientos de impotencia y la ausencia del padre, Juana se agranda al adjudicarse la función omnipotente de hacerse cargo de la familia. Sustituye sus heridas narcisistas con autosuficiencia. Expresa un continuo desprecio por su madre y proyecta sobre su hermana sus propios aspectos vulnerables y sus necesidades de dependencia. Lo anterior explica sus dificultades para recibir ayuda. Por supuesto, se expresa esto en la transferencia. Cuando su madre dio a luz a su hermana, empezó a hacer de ella el contenedor de su infelicidad. Ahora hace lo mismo con Cristóbal, al expresarle sus quejas y sus críticas. Cuando en el campo de las relaciones interpersonales se acentúan estos aspectos narcisistas, Reich tipifica a estos sujetos como fálico-narcisistas. A menudo son mujeres dominantes, autoritarias, que quieren imponer siempre su voluntad. Suelen ser altaneras, peleoneras y tienden a devaluar a quienes tienen junto a ellas, sobre todo a los hombres, los cuales quedan transformados en personas débiles, impotentes, sin entereza ni decisión propia, y permanentemente están sometidos a su disposición. Un ejemplo de esto es que Juana se embaraza sin tomar en cuenta a la pareja. El tema del carácter siempre ha sido objeto de investigación psicoanalítica. Se han establecido las diferencias, ¿cierto?, entre un síntoma neurótico y un rasgo de carácter. El síntoma es un símbolo de un mensaje inconsciente, el cual permanece oculto y cuyos contenidos pueden ser descubiertos por la persona mediante el trabajo interpretativo. En cambio, el carácter tiene que ver con una manera particular de comportarnos, de vincularnos, de enfrentar los problemas. Son pautas repetitivas que determinan cómo actuamos. Las manifestaciones del carácter se expresan sobre todo en las relaciones que establecemos. Sus transformaciones son aún más complejas y, como toda entidad subjetiva, se deben considerar los múltiples elementos y factores que conforman el carácter. Mientras los síntomas se experimentan como algo que nos hace sufrir, que nos incomoda y de lo que nos queremos deshacer, el carácter se trata de una parte de nosotros mismos que está en armonía con el yo. O sea, que es ego sintónico. Los rasgos del carácter son observables para los otros y difícilmente se tiene introspección sobre ellos. Por ello, la aplicación del psicoanálisis como método terapéutico para la neurosis se amplió para incluir el carácter. Winnicott piensa que todo análisis es una exploración del carácter y que éste no constituye una unidad nosológica. Freud llegó a la conclusión que los rasgos permanentes del carácter son continuaciones de pulsiones, sublimaciones de las mismas o reacciones contra ellos. Tanto Abraham como Ferenczi fueron los primeros discípulos en mencionar el predominio de los trastornos del carácter sobre los síntomas neuróticos. Ellos señalaron que por lo general, la persona con problemática en el carácter carece de conciencia de enfermedad.
y tiene un yo narcisista que resiste a la introspección y al cambio. En virtud de esta organización egosintónica, quien sufre no es el individuo, sino su entorno. Wilhelm Reich introdujo el término neurosis de carácter para dar cuenta de conflictos defensivos que producen una estructura de personalidad visible en el comportamiento corporal, la forma de hablar, la expresión facial, la manera de caminar, así como en las relaciones interpersonales. Kember, por su parte, realiza una sugerente clasificación de los modos en que la estructura de personalidad hay que diferenciarla. Una organización neurótica de las organizaciones límite. Mientras los primeros, los neuróticos, la problemática principalmente está relacionada con la patología de la sexualidad. Y en los trastornos severos de la psicopatología, los trastornos severos, la psicopatología está relacionada con el odio. Y también piensa que también la ausencia de preocupación por los otros y ciertas deficiencias en el uso del pensamiento simbólico. De acuerdo con este autor, el self es una subestructura del yo que refleja la integración de las diferentes representaciones que uno tiene de sí mismo y que se desarrolla mediante la interacción de fantasías y también de experiencias reales con los objetos. Una persona saludable es aquella que ha podido integrar representaciones del self y del objeto investidas de amor y de odio. En cambio, la patología implica el fracaso en dicha integración. Los rasgos de carácter son como una amalgama, la cual incluye diferentes proporciones de derivados pulsionales, defensivos, identificaciones y elementos superyoicos. Todos estos elementos, a su vez, expresan múltiples motivaciones inconscientes. Por eso, el modelo clásico no es eficaz para dar cuenta de los rasgos de personalidad de manera plena. En Juana, por ejemplo, el motivo de consulta aparenta que es la tristeza, ¿no? La tristeza por la experiencia del aborto. Pero una valoración de su estado mental más profundo, Cristóbal nos dice que intuye que ella sufre de rabia, frustración y enojo. Bueno, voy a tratar de hablar del primer sueño y ahí hago una pausa. Sabemos que la base del carácter y los estados mentales se expresan en la vida onírica. Por eso quiero compartir algunas de mis reflexiones sobre los sueños de Juana. Cristóbal nos dice que ella no suele relatar sueños. Esto es interesante. Y cuando lo hace es con cierto disgusto. Juana libra una verdadera batalla para dejar que su analista entre en su intimidad. Es cierto que hay personas que subestiman la utilidad de los sueños y al vivir volcadas en su eficiencia y sus logros externos, se alejan de sus sentimientos. Pensé en los 3 sueños de Juana de la siguiente manera. El primero captura el motivo de consulta. El segundo, los conflictos centrales de su identidad. Y el último, su pedido de ayuda junto con la resistencia de recibirlo. Juana busca ayuda porque se siente triste después de un aborto. La sombra negra que le ha arrancado a sus bebés me da la impresión que representa a la madre vengativa que le impide la maternidad. Ella asocia a este personaje con el reclamo que se le puede hacer a un mesero. En este sentido, serían las quejas dirigidas al pecho. Digamos que siente a los hijos como algo que le quita la madre
y viene a terapia a hacer las paces con ella. Sabemos que este será un proceso largo, pues implicará volcar todos los pleitos con sus objetos internos sobre su analista por medio de la transferencia. Juana inicia la terapia como la gran mayoría de los pacientes, adjudicando su malestar a los demás. Es la madre quien la priva de la experiencia de tener un bebé. El objetivo es que logre pasar de esto a asumir las contradicciones y las dificultades de su sexualidad femenina a través del proceso terapéutico. Ahora, como los sueños no se saturan y conforman como un espacio potencial para crear nuevos significados, otra idea que se me fue ocurriendo de este sueño es el uso de la masturbación. La mano como un recurso omnipotente para calmar la rivalidad y los celos con los padres internos. Cuando se ubica como la salvadora de la familia, Juana se equipara con ellos y coloca sus aspectos necesitados en los demás. Bueno, acá dejo mi participación y después regreso al segundo sueño. Para dar paso a Margot. Ok, gracias, bien interesante. Bien interesante lo que estás diciendo, Marta. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a la comisión organizadora de estas jornadas, a Marta, Graciela, Gabriela, Víctor, por invitarme a participar en esta mesa de diálogo clínico, y a ti, Cristóbal, por traernos a Juana. La paciente consulta por una sintomatología depresiva que alterna con episodios un tanto maníacos, hechos que se evidencian en ese frenesí laboral, sumado a una intensa rabia hacia sus familiares. Cristóbal nos aclara que esto no parece tratarse de un cuadro depresivo, sino de una tristeza generada como consecuencia de un aborto espontáneo. A su vez hace mención de que Juana no parece tener deseo por analizarse, no le interesa explorar lo que desde un inicio le llamó la atención a Cristóbal: tener patrones de violencia física y verbal que salpicaban su vida amorosa. A ella lo único que le importa es que le quiten mágicamente un sufrimiento que le incomoda, quizás por ello ese frenetismo en el trabajo, a modo de no frenar lo que es necesario detenerse a pensar. Sin embargo, acepta iniciar una terapia con una frecuencia de 3 veces por semana y una modalidad poco común hasta ese momento, es decir, online vía Zoom, aunque sin cámara. Esto ya de por sí es paradójico, pues por un lado no quiere que le salpique lo que Cristóbal resaltó como foco de atención, pero por otro lado acepta una frecuencia que nos permite tener un mayor lente de entrada, así como el Zoom, al porqué de su sufrimiento. Ahora bien, la pandemia imprimió un sello particular al trabajo psicoanalítico. Un fenómeno de la realidad externa se infiltró en el campo analítico, ocasionando una nueva modalidad de encuentro entre analista y paciente. Angustias compartidas en torno a lo nuevo que acontecía formaron parte del naciente vínculo que recién empezaba a gestarse. Me pregunto, ¿cómo habrá sentido Juana este cambio tan abrupto? ¿Lo habrá vivido como otra especie de aborto espontáneo? El virus será sentido como otro salpicón de violencia que irrumpió la envoltura continente que le proporciona el espacio terapéutico. Por otra parte, el verse por Zoom, dejando la cámara fuera de la vista de ambos, en una suerte de diván virtual,
para una paciente que llega por una historia de pérdidas, abortos e intermitencias del padre, ¿habrá sido la mejor opción? ¿Será que nuestra angustia frente a lo desconocido y nuestro desconcierto queremos preservar lo conocido, forzando una técnica que nos es útil en un espacio determinado, y más en una paciente que recién empieza? Cristóbal no duda en mostrarnos su propia angustia frente a este evento irruptivo, que promovió un cambio de modalidad en el encuadre conocido, además de momentos de incertidumbre compartidos en el espacio analítico. Cristóbal, a la par que Eros en su afán de vida, alzó un puente en su deseo de lidiar con los estragos que amenazaban con una probable muerte. Lo anterior me hizo recordar el interesante artículo de Los mundos superpuestos de Janine Puyet y Leonardo Wender del 2021, autores que plantean cómo la realidad externa puede contaminar el campo analítico, rompiendo temporalmente el encuadre habitual, protector del propio proceso. Señalan las interferencias que pueden aparecer en la dupla analítica cuando ambos se encuentran viviendo mundos superpuestos, acontecimientos comunes que afectan tanto al analista como al analizando. Estos eventos, si bien en apariencia crean un universo compartido, simultáneamente promueven la instalación en el vínculo de una comunicación especular por parte del analista, que desarticula la función analítica de su hábitat mental, lo que invade la tan necesaria disociación funcional que le permite estar inmerso en el mundo intersubjetivo de su analizando. De manera contraria, la epistemofilia del analista se puede transformar en una escoptofilia, habiendo con ello una comunicación en espejo que desmantela la función analítica, dejando un tanto huérfano al paciente. Con lo anterior no quiero decir que Juana se quedó en una orfandad de Cristóbal, pero sí que toda esta situación intempestiva ocasionada por la pandemia le hizo revivir el motivo latente por el que consulta: tener un padre virtual, ausente, ser de la casa chica, la excluida, con poca envoltura paterna. Es así como un suceso externo puede tocar diferentes facetas en la subjetividad del sujeto. Norberto Maruco, en el 2020, lo plantea cuando define a la realidad exterior como una cuarta instancia psíquica, en tanto implica el encuentro con el desvalimiento originario, aspecto al que hace mención Juana al referir lo caótico que era para ella toda su familia, el desamparo sentido por las invariables ausencias de su padre, quien inesperadamente rompe el secreto y denuncia un importante aspecto de su vida, de su propio origen: pertenecer a la casa chica, una marca indeleble en su estructuración psíquica, y a la fragilidad y poco sustento que sentía por parte de la madre. Si bien denunciar lo que durante tantos años se mantuvo oculto le abrió la posibilidad a Juana de entender las intermitencias del padre, ese mundo enigmático en el que convivía, a su vez, la descolocó hacia un escenario sombrío en su filiación, una especie de caos en su propia organización, como lo señala Patricia Alcolombre en el 2016. Tener hijos de distintos orígenes exige un trabajo psíquico adicional, un plus, no solo para el padre, sino también para el propio hijo. El saberse de la casa chica parece haber generado un fuerte resentimiento hacia la madre, a quien desvaloriza, al igual que el padre, por su carácter sumiso, su falta de estudios y con ello su dificultad para contar con las suficientes herramientas psíquicas para retener al padre, detenerlo y ejercer su poder, así como dar soporte a sus 3 hijos. Ese lugar que ocupa la madre de subordinación y de fallecimiento es algo que Juana no solo resiente,
sino que además le irrita profundamente. Ella, de manera contraria, quiere colocarse en el lugar de la señora de la casa grande, esa esbelta, culta y rubia. Lo anterior me lleva a pensar que su rivalidad no es hacia la madre como Cristóbal lo plantea, pues hacia ella hay rencor por su sometimiento, vulnerabilidad y dependencia, al igual que con la hermana menor. Ambas las ve pequeñas, frágiles, pertenecientes a la casa chica. Su competencia más bien es con los representantes simbólicos de esa señora, poseedora de un poder que la coloca en un puesto importante frente al padre. Ella rivaliza y se identifica con ese ideal de sujeto todopoderoso. Digo sujeto en términos genéricos, ya que da la impresión de que Juana se identifica con los atributos simbólicos, tal como lo dijo Marta, del falo: mujer fuerte, violenta, independiente, afectiva y con solvencia económica como para hacerse cargo de la familia. Por eso su competencia es en realidad el hermano. Ya veremos qué sucede en la transferencia. En este sentido, es interesante observar el tipo de relaciones que tiene con sus parejas. Nexos que transcurren en torno a los celos, la exclusión y la violencia. Vínculos asimétricos que luchan por mantener el poder, colocando al otro, en el mejor de los casos, como el dependiente económico, al ser ella la portadora de dinero, representante simbólico de poder. En su día a día queda rodeada de relaciones desafiantes y ambivalentes ante el deseo de tener un buen puesto y un lugar de aprobación y reconocimiento frente a ese padre impositivo, similar al de la horda primitiva, que intenta delinear su destino y que la excluye en su camino al señalarle que proviene de la casa chica. Esa lucha de poder impera en la vida de Juana, pese a poner en riesgo su propia existencia. En la transferencia queda evidenciado el mismo fenómeno. Cambios en el encuadre, en los horarios, en los honorarios, transcurren como una constante, incapacitándola para tener un vínculo en el que prive la confianza y la intimidad. Observamos cómo el encuadre en su función de ley paterna, al enunciar el conjunto de reglas que posibilitan el proceso analítico, es violentado una y otra vez por Juana. Esos líos de carácter, como sutilmente los da a conocer el terapeuta, son muestras de las transgresiones y desafíos constantes a las normas que Cristóbal establece con el encuadre. Debates y más debates sobre quién ocupa el lugar superior o inferior, o quién es el empleado y quién es el empleador, impregna en el espacio terapéutico, en esa simetría en la que transcurren sus relaciones. Entonces, se genera ese vínculo conflictivo de amor-odio, de amenazas constantes, de rupturas con las figuras de autoridad, con las que pretende velar esa nostalgia en su deseo por ocupar un lugar frente a ese padre. Hasta aquí lo dejo la primera parte. Marta, gracias. Ay, gracias, Margot. Adelante, Nadezhda. Gracias. Bueno, pues también agradezco el esfuerzo, la invitación de Centro Eleya, a Celia, a Norberto y a la comisión organizadora conformada por Marta, Gabriela, Graciela y Víctor por invitarme a esta mesa y por su esfuerzo y empeño para llevar a cabo estas jornadas ahora híbridas. Gracias también a Cristóbal Barud por compartir su íntimo espacio de trabajo y permitir este ejercicio clínico del que todos aprendemos. Para pensar a la paciente Juana, tomo como brújula la línea temática de estas jornadas, psicoterapia y psicoanálisis hoy, fundamentos y transformaciones. Por ello, pongo énfasis en los aspectos técnicos del material, destacando algunos conceptos clásicos para su revisión actualizada. Entonces, el primer punto que destaco es el del encuadre. Esta es una viñeta particular
en tanto las sesiones inician a distancia con la pandemia y continúan de manera presencial, lo que genera algunos puntos de discusión. Desde una mirada general, por ejemplo, tomando a Blecher, el encuadre se puede pensar como un cúmulo de constantes propio de la situación analítica, propuesto por el analista y aceptado por el paciente. Esto en su sentido externo, por ejemplo, los horarios, el lugar, los honorarios y demás. Pero también desde el marco interno del analista, como nos dice Levine, respecto a estas funciones y capacidades del analista de poder tener un lugar para soñar, imaginar e intuir, desde el cual piensa analíticamente todo lo que tanto el paciente como el analista experimentan. Además, varios autores como Jan Abram señalan que el diván trae a la superficie la capa más temprana de la psique en el desarrollo de la transferencia infantil. El diván puede representar el regazo o útero materno en el cual se disparan sensaciones de desamparo y dependencia, así como la evocación inconsciente de recuerdos sobre la alimentación. Sobre el uso de sesiones a distancia, previo a la pandemia, pero generalizado por esta, autores como la ya mencionada Jan Abram piensan que trasladar las sesiones a vía remota sería como amamantar a un bebé en línea, pues se pierde mucho del contenido de lo no verbal. Pero para otros psicoanalistas como Sharp y Sabadini, en tanto se mantenga la mirada psicoanalítica, el uso de la tecnología versus lo presencial no debería implicar gran diferencia. Por su parte, Lema observa que uno de los sentidos al establecer el encuadre psicoanalítico es mantenerse apegados a la realidad. Es decir, el paciente puede transferir en el terapeuta anhelos o resentimientos hacia sus objetos internos, pero no por ello puede llegar cuando y como quiera a la sesión. Las reglas lo ayudan a mantener el principio de realidad para poder elaborar aquello empujado por el principio de placer. En ese sentido, cuando Baruch propone atender a Juan a distancia, se apega a esta realidad externa que nos organiza y limita, aportando un espacio seguro y confiable. Asimismo, provee un buen encuadre, aunque quizá queden algunos elementos de lo temprano no tan atendidos, pues Juana logra sostener el interés y el trabajo de esta forma hasta volver al consultorio bastante tiempo después, como año y medio después. Pues son, como señala Levine, la mente y los recursos del analista los que brindan el espacio para pensar. El segundo punto que quiero destacar es el de la resistencia. Freud observa que en sesión aparece la resistencia ante el surgimiento de los contenidos inconscientes. Mientras el analista trata de recuperar lo enterrado, la psique se esfuerza por mantener lo inquietante en el desconocimiento. Así, el paciente viene tanto con el deseo de recibir ayuda como presentando resistencias ante esta. Constatamos esto con lo que Baruch nos anuncia con Juana, quien desea liberarse de sus síntomas y dolores, pero demuestra un desinterés muy particular respecto a explorar diversas situaciones emocionales. La paciente se percibe triste a partir de 2 pérdidas gestacionales. Viene a aliviarse, lo que lleva a algunos posibles caminos, tomando esto como metáfora. Viene a dar a luz un conocimiento nuevo sobre sus entrañas, ver de qué está hecha, qué habita en su interior, o viene, y será a ratos y a ratos, claro, a expulsar su malestar y cauterizar antes de conocer lo que lo está produciendo. Volver a abortar, por decir así, sin intención consciente. Klein describe que el dolor del duelo, difícil de tolerar, puede llevar a un movimiento productivo dentro de la mente. Bion agrega que el trabajo analítico aumenta la capacidad del paciente de sufrir en el sentido de vivir sus experiencias emocionales, aunque se espera que el dolor disminuya.
Por eso, poco a poco, se llega a que el paciente haga contacto con aquello de su psiquismo que lo atemoriza o inquieta, en este caso, al menos como lo presentaba al principio, los abortos, descifrando su sentido inconsciente. Baruch nos ofrece un panorama de la vida desde dentro de la psique de Juana. De forma metafórica, pensemos en una maqueta con casitas y personas que habitan en ellas. En un polo vemos una pequeña casa menospreciada, carenciada, en la que habitan ella y sus hermanos. En el otro, distante y escondida, una casa en la que habita lo que imagina de la otra familia de su padre, más afortunada. En la primera, la madre considerada poca cosa, inculta y rechazable, y en la segunda, la otra mujer que mantiene todos los atributos positivos. Y entre ambos está el padre como un personaje líder. En este mundo, lo que vamos a ver es que Juana se mueve en diversas tramas, como en diferentes lugares. Por ejemplo, a veces ocupaba el lugar de la madre, si esta salía a trabajar o estaba reposando, con un perrito que hacía de bebé. Mamá tiene una bebé, la hermanita, Juana un perrito. A su vez, mantenía la sensación de que el progenitor no permanecía del lado de ella, en su zona. La madre se va a trabajar y el padre está con otros. Juana nos ofrece fantasías que, como Susan Isaacs comenta, son el contenido principal de los procesos mentales inconscientes, representando tanto los deseos como sus defensas. ¿A qué se resistirá inconscientemente la paciente? Tal vez a descubrir lo que Baruch señala como celos, exclusión, rivalidad, enojo, entre otros. Doloroso será percatarse de que la competencia contra su madre, cuando se siente la madre de sus hermanos, del cachorrito bebé que le regala papá, la lleva a no lograr retener al feto. Meltzer comenta que la postura que se tiene ante la escena primaria, otra vez de manera inconsciente, conformada a la escena primaria por los padres en coito creativo, puede pintarse de celos, exclusión y rivalidad. En ese sentido, quizá Juana fantasee con destruir a los bebés que son producto de la relación parental. Aunque idealiza el embarazo, no procura los cuidados necesarios y por eso sufre la pérdida en ambas ocasiones. La dinámica de este terreno personal recién descrito implica la repetición de relaciones de objeto en las que predominan la exclusión, los celos, el menosprecio y la superioridad, así como afectos en torno a la destructividad. En ese sentido, podemos anticipar los elementos con los que se va a desplegar la relación transferencial y las resistencias que se suscitarán por dicho encuentro. Dejo hasta aquí mi comentario. Gracias, Avesa. Bueno, continúo. Quizás voy a retomar lo que les había dicho, que vi los sueños como un continuo. El primero con el motivo de consulta, el aborto. El segundo que, digamos, concentra el tema de la sexualidad femenina, los conflictos en la identidad femenina, y el último como su pedido de ayuda. Entonces, continúo con el segundo sueño. Después de 1 año de terapia aparece este segundo sueño. Me parece que es interesante pensarlo en el contexto de la evolución de un vínculo, con todos los obstáculos que esta paciente tiene para establecer la transferencia positiva basada en la seguridad y la confianza. Es un sueño que permite progresar en la comprensión de sus dificultades y conflictos en torno a lo femenino, así como en la herida narcisista que para ella implica que su analista la invite a mirar su interior. Me parece que la imagen del espejo está cargada de significados. Ve en el analista algo misterioso que quiere alcanzar, pero encuentra insoportable que en lugar de la idealización,
las interpretaciones le muestren que no es tan perfecta como ella quiere pensar. Lo que le ofrece Cristóbal es una función de comprensión de ese espacio oscuro de la realidad psíquica que la realidad psíquica conforma. Es aquello que existe, pero no vemos ni reconocemos. En cuanto a lo infantil de su mente, el sueño refleja la ruptura de la época dorada. El pasaje de ubicarse como la nena especial al tener que reconocer la existencia de los otros. El anhelo de abarcar los dos sexos al encuentro con las diferencias y la angustia de castración. Ella se mira al espejo y no le gusta lo que ve, el genital femenino. Se siente incompleta y al no tolerar su falta, la salida es la identificación fálica. Por lo tanto, el sueño nos ofrece un testimonio de su rivalidad fálica y el abandono de su posición femenina, al volverse dura e identificarse con su hermano. La mentalidad de Juana es la de no ser una mujer atractiva ni hermosa que atraiga a los hombres debido a la venganza edípica y a la rivalidad fálica. La terapia será una transformación de esa imagen que ella quiere sostener sobre sí misma. Su mirada hacia los demás es como cuando en el espejo no le gustó lo que vio. Tiene un ojo que solo ve defectos. Esto constituye la esencia de sus relaciones. Siente que ella siempre hace mejor las cosas. En el tercer sueño, creo que el tercer sueño habla por sí mismo. Juana necesita ayuda para explorar las interrogantes que plantea su historia y sus identificaciones, pero eso se desvanece, ¿no? Los lentes se desvanecen. Se resiste a la tarea, sobre todo después de una interrupción debido a las vacaciones de Cristóbal. Para finalizar, quisiera hablar sobre el trabajo con esta paciente. Lo primero que nos dice Cristóbal es que rápidamente tuvo que pasar a las sesiones virtuales. Me parece importante, como ha mencionado tanto Margot como Nadezhda, compartir con colegas nuestras reflexiones y experiencias sobre la situación que vivimos, que tuvimos que migrar con gran rapidez al trabajo en línea, a pesar de que siempre preferimos el trabajo presencial. Tratamos de continuar con toda nuestra disposición psicoanalítica, que es parte de nuestra identidad y nuestro compromiso con los pacientes, con la forma usual de comunicación. A Cristóbal le interesó mantener un vínculo sólido con su paciente, un clima de receptividad y escucha en la que estuvieran presentes la asociación libre, la atención flotante y la interpretación de los conflictos inconscientes y de los conflictos en la transferencia. Los aspectos del carácter de esta paciente se expresaron de inmediato en la transferencia y en la relación con Cristóbal mediante sus sistemáticos cambios del encuadre, llegar frecuentemente tarde, atrasarse en los pagos, dejar de asistir a las sesiones porque tiene algo más importante que hacer. Su parte dominante quiere ser la que establece las reglas. El monitoreo de la contratransferencia es indispensable para explicarle, sin voz de reproche, sus conflictos. Por ejemplo, que su niña autoritaria es la que quiere dirigir el tratamiento. Britton distingue varios tipos de pacientes con desórdenes narcisistas. Uno de ellos es el fronterizo. Dice que lo llama corteza delgada, y otro es el distante, corteza gruesa. Estas diferencias están basadas en el tipo de transferencia y contratransferencia, no en los síntomas. En el primer tipo, la transferencia es pegajosa, adhesiva. Por lo tanto, el espacio mental del analista es invadido, colonizado. En el segundo, como pasa en este vínculo, el analista es expulsado del espacio mental del paciente y el sentimiento de exclusión es proyectado en el analista.
El terapeuta no debe enojarse que la paciente lo deje plantado y lo sustituya por todas sus actividades laborales que siempre le importan más. Así lo demuestra Cristóbal, no hay que irritarse con esas actitudes desafiantes, ni prohibirlas. De ahí la insistencia en la importancia de la formación, tanto teórica como emocional del terapeuta. La intervención analítica está orientada a hablar, pero también hacia la recepción de la dimensión transferencial. Es alentador que Juana vaya 3 veces por semana. Pienso que mientras más sesiones semanales se lleven a cabo, pues más posibilidades podemos tener de establecer una relación donde estos pleitos, fantasías, defensas e identificaciones, alrededor de las cuales gira su patología, se manifiesten, se expresen en la transferencia y puedan ser interpretadas. Recordemos que la principal herramienta para esclarecer los conflictos es la interpretación de la transferencia. Una incógnita en el tratamiento de estos pacientes es si podrán aguantar la verdad y asumirla. En lo que coinciden los autores al respecto es en la dificultad de interpretarles la transferencia al paciente de este tipo, porque aunque es prioridad, el paciente presiona para no hacerlo. Por ejemplo, le dice, me dijiste muy feíto. ¿No? Es orgulloso y sensible. Es como si el analista tuviera que pensar cómo decirle las cosas para que no se moleste. La contratransferencia produce muchos sentimientos, rechazo, desesperanza, impotencia, entre otros, ya que se está desechando o devaluando lo que el analista dice. Coincido con Cristóbal en que un tema central que se muestra en la primera sesión es la grandiosidad de Juana, la cual la lleva a devaluar a otras personas y, como hemos explicado, a ubicar sus aspectos infantiles necesitados en otros. Recuerdo una supervisión que hizo Donald Meltzer de un paciente con características similares. En esa supervisión mencionaba un pasaje de Shakespeare de Troilo y Cressida que describe un caballo que va al frente de la carreta y el animal está muy orgulloso de ir a la cabeza, pero está tirando tan fuerte que termina exhausto. Así es como Juana comienza la sesión diciendo, tengo una carga impresionante de trabajo. Gasta su energía en un falso sentimiento de logro. Esta emoción de superioridad la hace pensar que la gente nunca hace las cosas bien. Cuando ella se hace cargo de todo, encontramos indicios de querer cuidar a los demás de su odio, pero nunca está completamente segura de haber protegido suficiente a sus objetos de su resentimiento. La sobreprotección se torna en un esfuerzo permanente. Lo que se tiene que hacer es trabajar para ver si ella puede observar y comprender cómo es que se transforma de una si se puede transformar en una nena necesitada, ¿no? De esta nena agrandada, si podemos llegar a la nena necesitada. Esta agrandada siempre compite con la mamá y siempre hace todo mejor que ella. También hay que explicarle cómo toma al analista como un principiante que no va a saber bien cómo ayudarla. Me parece una buena respuesta la de la interpretación, o sea, una buena respuesta cuando tú le diste una interpretación que ella trae un recuerdo, donde ella se ubica en ese lugar de nena chiquita y avergonzada cuando el padre le compra su escritorio pequeño, pero no la deja entrar a su despacho. La prohibición edípica. La segunda sesión que presenta Cristóbal ocurre en el contexto de una interrupción por vacaciones. En esta aparece su intención de separar a la pareja del hermano. Lo que ocurre con sus objetos internos también vemos que se manifiesta con los externos, con su dificultad de hacer pareja. Lo que le hace a la pareja del hermano se lo hace a ella misma, ¿cierto?
El reto con una paciente de estas características es encontrar la posibilidad de desarrollar una relación analítica significativa. Sorprende cuando empieza a aceptar algo, ya que su tendencia es a rechazarlo todo y a devaluar mucho de lo que el terapeuta le trata de explicar. Es necesario, en todo trabajo analítico, hacer un balance entre los aspectos conflictivos y los positivos que buscan un cambio. Estas son mis reflexiones de un material sumamente interesante y rico. La realidad psíquica, como dice Bion, no es algo que se tenga que curar, es algo que se tiene que asumir. Y bueno, felicito a Cristóbal por su disposición en la tarea y por permitirnos seguir pensando este material. Adelante, Margot. Ok. Me gustaría ahora detenerme un poco a pensar con ustedes y con los que nos están escuchando también acerca de los embarazos de Juana y de los abortos espontáneos que ella ha tenido. Todos sabemos que la maternidad está ligada al narcisismo infantil, a lo preedípico, al vínculo fundante con la madre. De ahí que muchas de las dificultades que se evidencian en esta área tengan que ver con las contradicciones y conflictivas que se despliegan durante el embarazo de la función materna o de la relación con este vínculo primordial. Según Winnicott, en 1965 y 1981, el desarrollo psíquico del niño empieza desde la propia concepción, con la existencia del hijo en la fantasía y el deseo de los padres, de modo que desde las relaciones más tempranas con las figuras parentales y dependiendo de sus cualidades, este desarrollo psíquico puede desplegarse o restringirse. Entonces, para este autor, lo que ocurre durante la gestación y en las primeras semanas de existencia, especialmente en el vínculo madre e hijo, tiene gran relevancia y aporta a la comprensión del desarrollo psíquico y de la patología relacionada con este. Helen Dodge, por su parte, plantea que el embarazo es un proceso biológico en el que no existe diferenciación entre el feto y la madre, pues entre ambos se da una especie de unidad absoluta. Si psicológicamente el feto es percibido por la madre como un parásito que se nutre de ella, pueden surgir protestas por su sacrificio biológico, ocasionando dificultades en su aceptación al ser visto como un embrión enemigo que explota el organismo maternal. Vemos a lo largo del material que Cristóbal nos presenta la fuerte conflictiva que Juana tiene con su madre y con la parentalidad que parece haber tenido que asumir por la vulnerabilidad de esta. Autores como Boone y Chase plantean que la adopción abrupta del rol de madre genera en muchos adolescentes diversos conflictos que interfieren con sus habilidades maternales y les dificulta la posibilidad de proveer un ambiente socioemocional adecuado para el niño. Con base a lo anterior me pregunto si para llegar a término en sus embarazos, Juana tendrá que hacer una tregua con esa sombra negra y enorme a la que alude en su sueño, símil de muerte, fusión con la madre arcaica parasitaria, postrada, que chupa sus nutrientes, la cual la persigue y la carga por sus demandas, como la que alude al mencionar a Erika en la primera sesión. Lo vi cuando lo leí, Cristóbal, y ahora cuando tú lo volviste a leer, veía cómo Juana tuvo que hacerse cargo y que no aguanta a Erika y esa sillita, porque creo que le recuerda a la hermana y a todo lo que ella tuvo que hacer para cuidar de la hermana cuando la madre estaba tan mal cuando nació la hermana. O sea, ella sí se ha cargado de muchos cuidados que no le correspondían a esa edad. Por eso que ella te dice en la segunda sesión que a ella le gustaría tener una familia y un poco se está quejando con esto de la maqueta,
al no tenerla. Que creo que también ahora que te escuché, la vi también en transferencia. Estaba contigo trabajándote en transferencia. Ok. Erika parece estar identificada en la mente de Juana como esa madre devaluada, esa niñita con sillita, causantes de asco y desprecio. Se oye fatal, ¿verdad? Yo lo leo. Se oye fetal, ¿verdad? Figura de identificación primaria con quien necesita conectar, trabajar en equipo, en el intento de poder gestar un vínculo distinto. Siguiendo con la secuencia de los sueños, algo ocurre un año más tarde. Trabajo analítico, me animo a plantear. Marcos diferentes, otro tipo de identificaciones, veo que empiezan a florecer, engarzándose en un aro distinto. Se vislumbra el reflejo en el espejo de una madre hermana, en un transitar común. Vamos juntas, dice, lo que habla de imago internalizadas de distinto matiz. Lo mismo ocurre en el vínculo transferencial. Cambios importantes se dan a conocer en el tercer sueño, que narra tras las vacaciones de verano de Cristóbal. Alguien la tiene que acompañar en la lectura de la vida. Hay unos lentes compartidos que se desvanecen frente a la separación. Un dolor se hace presente. La nostalgia por la ausencia se evidencia sin las barreras defensivas previamente mostradas. El acompañamiento, el espacio y el trabajo analítico con Cristóbal permean en Juana, como se observa en la segunda sesión y en el tercer sueño que transcurre después de este periodo vacacional. Todo empieza a vislumbrarse en esos atisbos de relaciones de parejas en las que priva la solidaridad y la inclusión, como en esta última que se empieza a asomar. Vínculos que comienzan a intercalarse como nuevas modalidades de relaciones frente a las cadenas de repeticiones constantes, de exclusiones y agresiones que han gobernado en su vida. Nexos que empiezan a asomarse en un mundo interno, pese a ciertos eslabones que se resisten al cambio al formar parte del fantasma que tiene de la escena primaria, en la que prevalece la intriga, la agresión y la exclusión. Hechos que se evidencian al querer incluir a su amiga en la relación que el hermano tiene con su novia o en la toxicidad de muchas de sus relaciones. Yo decía, si frente a tus vacaciones, que es la sesión después de las vacaciones, al oírla ahora nuevamente, decía que si esa amiga no era parte de ella misma, que se quería incluir cuando tú no estabas, Cristóbal. Sin embargo, nuevos terrenos empiezan a asomarse en la pareja parental, que me extrañó decir que ellos se iban a comprar un terreno, que se deslizan en el vínculo que el hermano tiene con su pareja y en el que ella empieza a construir en su mente y que tú nos cuentas en la tercera sesión con esta pareja que empieza parece a ser distinta y que ya no lo puede creer. Pienso que así sigue el proceso analítico, de construyendo para construir, desvinculando para vincular nuevos espacios. Muchas gracias, Cristóbal, por darnos la oportunidad de conocer a Juana. Hasta aquí. Sí, Nades, adelante. Gracias, Marta. Entonces, bueno, continúo con estos parámetros, digamos, que hacen del psicoanálisis un modelo diferente a otros, ¿no? Que son esenciales y son característicos del psicoanálisis, como ya comenté, sobre el encuadre, sobre las resistencias, y ahora voy a hablar un poco sobre la transferencia y contratransferencia. Lo que el paciente vive desde su psiquismo se muestra mediante los sueños, el discurso, el uso del espacio, pero también, y de modo importante, a través del vínculo terapéutico. La transferencia y la contratransferencia implican el despliegue inconsciente de ansiedades, anhelos, defensas, fantasías o funciones del paciente dentro de la relación con el terapeuta y lo que provoca en este. Baruth nos dice que la paciente no arma una pareja analítica fértil
receptiva y creativa, sino que se resiste a través de la puesta en escena de ser ella la madre, repetición de la historia infantil expresada, y no la que necesita ser atendida. La falta del pago de sus sesiones manifiesta la identificación con el padre que da a unos hijos en abundancia, mientras que a otros no. Así como la resistencia a depender del analista. Pagar es recibir, aceptar que se está recibiendo algo a cambio. Es probable que Baruch se sienta menospreciado u olvidado, lo que refleja cómo es que ella se sintió con las idas y venidas del padre, o en el lugar poco valorado en el que tiene a la madre. Esa sería, digamos, una posible contratransferencia en Cristóbal. Asimismo, el primer sueño me lleva a pensar en el vínculo que se empieza a armar con el analista, en el cual Juana pide respuestas a su dolor, saber de los bebés, la sombra oscura, todo esto, pero después parece no querer entrarle. Hacer una tregua suena casi como si le dijera a Baruch: me quedo en la periferia del tema, aunque me tiendes la mano, no le entro. La riqueza de las expresiones de la transferencia contra transferencia se manifiesta desde los primeros contactos. Baruch no tiene que esperar a que Juana hable de sus emociones, pues las está sintiendo en carne viva. Brenman Peake señala la importancia de vivir este lugar y los afectos que nos coloca el paciente mediante la relación analítica, para constatar lo que vive en esta relación lastimosa con los objetos internos. En la transferencia, él puede contactar a la niña furiosa que patea y se queja porque mamá o papá no la atienden como necesita o desea. Luis Canciper menciona que el rencor es un motor poderoso y destructivo de la mente, que puede inducir a guerras y venganzas cruentas. Lo vemos en la consulta, en el resentimiento de Juana hacia la madre, hacia el pasado infantil. Sin embargo, el autor destaca la existencia de una fuerza creativa, producto de este afecto dolido y furioso. Y cito: puede también llegar a propiciar fantasías e ideales reivindicativos, favoreciendo el surgimiento de una necesaria rebeldía y de un poder sublimatorio, creativo, tendientes a restañar las heridas provenientes de los injustos poderes abusivos originados por ciertas situaciones traumáticas. Considero que, como psicoanalistas y psicoterapeutas, es necesario mantener la esperanza en los aspectos vitales y de cambio, aunque sin ingenuidad. Siguiendo esta idea, hay que estar atentos a si el rencor es generativo, por ejemplo, no repetir la historia infantil de abandonos, o si Juana prefiere vengarse, aunque por ello resulte lastimada, como en el descuido de sus embarazos. El cuarto y último punto que tomo son la asociación libre y los recursos del paciente. En su momento, Freud consideró que la regla fundamental, la asociación libre, hablar sin dirección, orden o censura, era el medio para atravesar las barreras que impiden conocer lo reprimido. Hoy día, autores como Fred Bush proponen que todo lo que sucede durante una sesión analítica es asociación libre, puesto que siempre se está comunicando algo. En la primera sesión, que es a distancia, habla del asistente, la niña, las sillitas que no ayudan y solo estorban. Cristóbal capta muy bien que en estos referentes hay algo importante para la paciente e insta a la asociación libre, remarcando ciertas palabras, sillita, niña, mostrándole a Juana que en la mente nada es al azar. Gracias a este énfasis lingüístico, en Juana se percibe la dificultad para recibir ayuda, depender de otro. Retomando el tema del resentimiento respecto a Canciper, ¿será que quedó molesta con la madre por tener que adaptarse a la llegada de la hermanita, a la separación de los padres?
Bush destaca el papel de las preguntas como intervención que facilita la autoindagación de la mente en el paciente, lo que puede impulsar el proceso psicoanalítico o interferir con este. Lo vemos en las interacciones por parte de Baruch, que al preguntar muestra a Juana cómo acercarse a su propio psiquismo y a la larga cómo ponerse también curiosa sobre su funcionamiento. Mediante varias preguntas, la lleva a contactar con el dolor del recuerdo del pasillo oscuro, a anhelar el amor del padre y ser importante para él. Sin embargo, de manera defensiva, la paciente prefiere identificarse con el padre, ser como él y así mitigar el impacto emocional. Luego vuelve a hacer contacto en un acercarse y alejarse de la realidad interna. Está resentida por el padre por no meterla al despacho. Retomando los conceptos de encuadre, resistencia y transferencia, ¿será que tener las sesiones a distancia evoca sentimientos dolorosos y de enojo por quedarse al margen, periférica, sin poder meter su sillita al consultorio del analista? No es que la modalidad en línea se lo provoque, más bien es algo que está presente en ella y la situación permite que surja y pueda ser pensado. En la segunda sesión, presencial y post-interrupción, le vuelve a ganar este aspecto rencoroso que la lleva a querer separar a las parejas, deshacerse de los posibles bebés. Bush advierte que más que hacer consciente lo inconsciente, es importante mostrar al paciente a pensar sus contenidos para que logre ejercer esta función para sí mismo. Considera que la fuente del insight debe situarse en la mente del paciente y no del analista, que sea el paciente el que llegue a la comprensión. Me parece que Baruch lleva a cabo esta labor, pues es Juana la que va creando asociaciones a pesar del dolor que le causa. En esta sesión, con análisis presencial y a 2 años de tratamiento, puede pelearse con su analista, pero poco a poco es capaz de mirar dentro de ella, como él señala, más allá de la cuñada o el hermano. Dice Bush que conviene usar lo que el paciente brinda, utilizando material preconsciente que pueda ser accesible, dando así la oportunidad de ver la conexión y también de establecer el proceso, en vez de transmitir una noción de que solo el analista sabe de dónde saca las interpretaciones. Aunque el proceso psicoanalítico es un avanzar y retroceder constante y el camino por recorrer es largo, se puede apreciar que Juana, llevada de la mano, por cierto, de la mano de Baruch, puede ahora tener más contacto con su realidad interna. Así que bueno, muchas gracias, Cristóbal, por dejarnos pensar este material tan rico y muchas gracias, Marta y Margot. Bueno, todavía tenemos un tiempo para poder dialogar con el público que hace algunas preguntas y después pues, hacer algunas conclusiones. Entonces, si les parece, vamos primero a responder las preguntas y después vamos tomando algunos puntos centrales en este historial. A ver, una pregunta para Cristóbal es que dos como que están de la mano. Sería como, ¿cómo lidiaste con tu propia contratransferencia hacia Juana? Ya que parece que Juana solo sabe o puede relacionarse con los demás desde una posición de superioridad e inferioridad. Que supone que a veces tú eres lo máximo, digamos, estás idealizado, pero a veces pasas a ser lo peor para ella. Si nos puedes hablar un poco sobre la contratransferencia y qué sentiste o qué has sentido con esta paciente, y después para Nadesa o Margot, si quieren responder, cómo se usa la contratransferencia para interpretar, como una herramienta para las interpretaciones. Ok.
Digamos que si la pregunta era ¿cómo se lidia con la contratransferencia? Bueno, ahora ¿cómo que lidiaste tú? yo creo que el proceso de supervisión verdaderamente en esta historia, bueno, en cualquiera, pero en la experiencia que uno tiene al trabajar con una paciente como Juana, cobra vida, digamos así, la experiencia de supervisión. Ahora que Margot hablaba sobre la vivencia de la paciente de ser la casa chica por empezar en un encuadre ciertamente armado desde la angustia de poder seguir trabajando en el 2020, pone también de manifiesto que lo supervisada que estuvo esta paciente va a poder entender de qué va la contratransferencia, digamos, ¿no? Porque se trabajó en diversos espacios de supervisión porque, digamos, la intensidad con la cual se viven las sesiones es grande y el hecho de tener una mirada tercera por fuera que orienta y que, digamos, provee una guía por ahí, provee una rectificación también de los afectos y permite ir haciendo la diferenciación entre lo que propone la paciente y lo que además pertenece sin duda al campo del análisis personal, verdaderamente es fundamental. Si hay una enseñanza, digamos, en el ámbito de desarrollo de la práctica propia de este material, es justo el tenerle el respeto a la transferencia y el cachar el carácter real que tiene ella en el consultorio y que uno está involucrado. Entonces, creo que la mayor guía para lidiar con la transferencia, además de el análisis, es sin duda el proceso de supervisión. O sea, poder llevar esa mirada en este material específicamente, digo en cualquiera, pero en este específicamente, sin dudarlo, ha sido verdaderamente la luz que guía. Que bueno, uno tiene la desorganización, el impacto en el consultorio, uno articula lo que puede decir y luego uno lo cocina, lo afina, lo entiende y lo reentiende y lo cuestiona en la supervisión. Y si no está ese proceso, se vuela solo y no hay una gran posibilidad de movilizar algo ahí en ese consultorio. Creo que eso es suficientemente concreto y puntual, ¿no? Para lo que me pregunta. No sé, está bien, Margot, si contesto y podemos las dos agregar sobre Sí, la contratransferencia. habla tú y después digo yo, claro, no hay problema. Bueno. Sí, pensaba sobre qué hacer con la contratransferencia. Bueno, una parte muy importante es distinguir, o sea, digamos, inicialmente para Freud y para Klein, la contratransferencia era algo que competía nada más al analista, entonces no había que hacer nada con ello en la sesión, sino después, ver qué pasó, qué le pasó a uno. Pero una postura posterior, más actual, pues al contrario, nos dice, bueno, que es de una gran riqueza para entender los estados mentales del paciente. Sin embargo, podemos mantener un poquito lo que Freud observó y lo que Klein observó. O sea, sí hay que dejar, o sea, hay que tener claridad, obviamente atravesando un análisis, un propio análisis, a través de supervisiones, como ya comenta Cristóbal, de tener claridad sobre, bueno, qué es mío y qué es del paciente, porque no todo lo que yo voy a sentir necesariamente viene del paciente. Entonces, bueno, una vez hecha esta diferencia, que yo pueda hacer contacto con aquello que me ocurre, especialmente con un paciente en una sesión, lo que siento, o sea, si estoy entusiasmada, si estoy aburrida, se me viene una ocurrencia a la cabeza, como decía Marta, bueno, el paciente pues no llega o tiene cosas más importantes que hacer, tiene que atender a otros. Entonces, si me genera enojo, bueno, rechazo, me siento como que me olvidó, que no me da un lugar. Todo eso es de gran utilidad para hacer contacto con estas relaciones de objeto internalizadas. ¿Quién soy en la mente del paciente? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué parte de sí mismo me tocó sentir? ¿O qué rol me tocó? ¿Qué función? Como decía Marta, por ejemplo, soy la niñita de la sillita, soy yo la niñita de la sillita que no tengo espacio en la vida de la paciente, y todo eso finalmente usarlo para comprender al paciente, sin autorrevelaciones,
por cierto, sin decirle yo me sentí olvidada, no, sin autorrevelaciones, sino más bien de nuevo como para acceder a esto interno, ¿no? Como una vía más, una vía muy buena y muy rica para acceder al mundo interno del paciente, sus ansiedades y aquello rechazado también, aquello rechazado dentro de su psique. Ok, sí. Complementando un poco lo que dicen, como Freud evidentemente no consideró, como tú dices, Nadezhka, que la contratransferencia, ni Klein tampoco. La vio como un obstáculo y mandó, cuando Freud decía eso es un problema del propio analista, y lo mandó nuevamente a análisis, cosa que no nos cae mal las veces que tengamos que ir a análisis, ¿no? Pero creo que la contratransferencia es muy difícil percatarse, porque la contratransferencia, yo siempre les digo, no es el sentimiento que uno tiene, sino está a nivel inconsciente, con lo cual no se puede captar. Yo digo que en el mejor de los casos es cuando decimos, me está pasando algo que no me pasa usualmente, ¿qué tengo? ¿No? Ahí uno la puede captar, pero como tú bien dices, Cristóbal, se capta más o la logras captar posteriormente, cuando transcribes algo, dice, esto me está pasando en la sesión que no entiendo qué es, ¿no? El mecanismo de la contratransferencia es la identificación proyectiva. Entonces, cuando te coloca el paciente algo a ti, tú quedas controlado con lo que el paciente te está diciendo y es difícil en momentos de respondérselo. Ojalá uno lo pudiera entender porque sería lo más idóneo que uno pudiera devolvérselo al paciente en ese momento. Como tú dices, eso se ve en las supervisiones, en el momento de la transcripción, y yo lo he visto que los grupos de supervisión, en donde se valora tanto, y yo valoro por lo menos muchísimo, las palabras de los compañeros de ustedes, a mí me parece que es un momento extraordinario para darse cuenta de ciertas cosas del propio terapeuta que no se da cuenta en la propia sesión, porque es a nivel inconsciente. Creo que por eso hay que diferenciar muy bien la contratransferencia, que es resultado de la transferencia del paciente, a la propia transferencia del analista, que no tiene nada que ver con eso y que tenemos que tener cuidado porque a veces nos quedamos dormidos un poco en una sesión y pensamos que es por el paciente, cuando es por nosotros que estamos cansados. Entonces me parece como bien importante verlo. Yo veo que tú no te enganchas con ella, Cristóbal. Tú la dejas hablar, le pones un poquitico de humor, pero no te enganchas. Me parece que está estupendo. Por ahí que no, espero haber contestado. Sí, gracias. Hay otra pregunta que si quieren respondo yo y después ver si también ustedes quieren ampliar, que preguntan en el auditorio si la terapia en línea es de menor calidad que la terapia presencial. O sea, hemos insistido, ¿no? En estas jornadas hemos insistido que el psicoanálisis depende de una actitud interna, de una actitud psicoanalítica, de una posibilidad que tiene el analista de escuchar, de interpretar los conflictos inconscientes, si eso puede, digamos, si eso puede mantenerse en línea, si se puede mantener un encuadre de un diálogo íntimo, asociación libre, atención flotante. Digamos, estamos viendo cuáles fueron nuestras experiencias, ¿cierto? Por supuesto que privilegiamos la relación presencial porque hay ciertos elementos que se pierden en línea, ¿no? El contacto más íntimo y toda la parte preverbal, paraverbal. Tenemos que agudizar nuestra escucha en línea, sobre todo atender el tono de voz que utiliza el paciente. Pero bueno, hicimos hicimos el intento por mantener esa actitud psicoanalítica y poder seguir trabajando con los pacientes en línea. Y eso es lo que hizo Cristóbal, lo que ha hablado también Margot, Nadezhda, no sé si quieran ampliar sobre esta idea. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo no veo que sea de menor calidad, yo creo que es distinta.
mientras mantengamos la base, como tú dices, Marta, yo no veo que sea de menor calidad. Sí creo que si una persona que se está formando, me parece que tiene que tener un porcentaje de sesiones presenciales, porque se está formando, porque los análisis son distintos. Sí, que alentamos a nuestros alumnos que están, ¿no? Que pongan sus consultorios, que reciban a los pacientes, que tengan la experiencia, sobre todo los alumnos, ¿cierto, Margot? Que empezaron en línea, que busquen un espacio, hagan la experiencia. Y el análisis de ellos también. Pero también creo que también depende de los pacientes, o sea, a un paciente depende la patología que tenga. Tú ves si es adecuado verlo presencial o verlo en línea. No todos los pacientes pueden verse en línea. O sea, niños yo veo que no, y hay ciertas patologías que veo que es mejor no verlas en línea. Pero yo no veo que sea de menor calidad. Y a mí, bueno, me ha sorprendido algunos tratamientos de algunos colegas con personas con psicopatología pues diversa, pero algunos graves y se han podido sostener a distancia. Pensaba en lo que Graciela comentaba en el diálogo, la mesa de diálogo previo a esta mesa clínica, y hablaba de una cita, ¿no?, de Alessandra Lema, de que en lugar de pensar que psicoanálisis era mejor esto es mejor o peor, más bien pensar como algo así las ventajas de este método, ¿no? O sea, los puntos fuertes. Mucha gente, por ejemplo, que llegó a la clínica de Leia o a los consultorios desde otras partes de México y del mundo, que no podían o sentía que no tenían acceso a una psicoterapia de corte psicoanalítico en el lugar donde se ubican, pues se han beneficiado mucho de estos tratamientos a distancias. Tienen esa opción mejor que pues quizá otros modelos más de terapia breve, cognitivo-conductual. O ha sido algo interesante, ¿no?, que no es la situación de Juana, pero personas mexicanos viviendo en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, que no se sienten tan a gusto con un terapeuta que no sea latino, por ejemplo. Entonces, es interesante, es un fenómeno interesante, pero yo retomo esto que decía Graciela, si tenemos la opción de lo presencial, si sí existe, pues pasar a lo presencial, pero si no está la opción de lo presencial y existe el modelo a distancia, es muy buena opción, es de mucha más riqueza que no tenerlo, me parece. Otra pregunta que nos hace el público es, ¿qué piensan respecto a que ella haya elegido un terapeuta hombre? Como quizás sí la pregunta en relación a las transferencias, ¿no? Si es un terapeuta hombre o un terapeuta mujer. Voy a decir algo, es que no sabemos, o sea, es difícil contestar esa pregunta porque no sabemos cómo llegó a donde ti. O yo no lo escuché, no sé si me lo pasé, pero es difícil, uno puede pensar que es por el padre, pero no sabemos si es que le refirieron a alguien que era bueno y listo. Entonces, habría que preguntarle a Juana. Sí, estoy de acuerdo, creo que fue una referencia de un colega, ¿no? Entonces, hay pacientes que sí piden, ¿me puedes referir con un terapeuta varón, mujer? Que sí lo piden en específico. Uno podría pensar que finalmente la transferencia se va a transferir pues todo el set, ¿no? Todo el set de relaciones intrapsíquicas, y que puede haber de inicio como la idea de que con un varón nos vamos a sentir de una manera, o que o esta mujer, o Juana, que desprecia a su madre, pues si acaso pidió que la atendiera un varón, se puede pensar por ahí. Prefiero un hombre a una mujer, porque tengo también, como decía Marta, pues líos con lo femenino. Podría ser. Ahora, finalmente, pues me parece, no sé qué piensen ustedes, que Sí, se van a abordar todos los conflictos, sea un hombre o mujer. se van a abordar, sí, los conflictos con la mamá con la que se pelea y ella te hace menos,
con el papá que siente que la abandonó y entonces todo el tiempo te abandona. Ella es el padre que te abandona, tú la niña abandonada. Pero es cierto que sí, hay pacientes que prefieren un hombre que una mujer. Yo diría que la elección es el mejor analista que uno puede elegir en relación a eso, ¿no? A una buena formación y con aquel que haga uno ese vínculo sincero de intimidad donde se ponga en marcha el proceso psicoanalítico. No sé, Cristóbal, si quieras comentar algo respecto a cómo fue su elección, si sabes si pidió un hombre o una mujer o no. No, parece que fue indistinto, ¿no? Pero ahora que también preguntaban lo de la contratransferencia, también eso es medular, ¿no? Que uno sabe que no es conmigo, y dado que no es conmigo y es con una serie de objetos de aquí y de allá, a ratos toca ser la madre, entonces estamos distantes, ¿no? Y no nos podemos acercar, o surge un deseo de una cercanía enorme, y a ratos uno es un varón abandonador, desinteresado, que está pensando en otra cosa y que justamente la atiende en la casa chica, digamos, pese a que bien, ¿no? Es una paciente que se supervisa bastante, que uno tiene muy presente, no sé si incluso de más, ¿no? Ahí habría que ver un poco con la transferencia, como la cosa de darle una mejor experiencia de la que tuvo, pero eso importa poco, uno termina siendo el varón que mete a la casa chica o la mamá que está cuidando a los hermanos. Después de cierto momento del tratamiento, creo que eso se vuelve un poco indistinto, ¿no? Digamos, como se va desarrollando la transferencia. También nos preguntan, como el encuadre era digamos, la paciente proyectaba en el encuadre toda su agresión, blanco de pelea, no venía, o sea, falta, no paga, o llega tarde, está ocupada, repitiendo esos vínculos. Si algo ha cambiado, si ha mejorado un poco más esta relación a través del tiempo. De pronto dijo Margot que de pronto, bueno, aparecía en este tercer sueño, en el tercer sueño, aparecía más la añoranza por el vínculo con el analista. De pronto, pero no de pronto, pero empezó a haber un deseo de una enorme cercanía con la madre, de irla a buscar, digamos, pensando en lo externo, al cuarto, quedarse con ella. Empezó a surgir un material, no sé si llamarlo muy temprano, ¿verdad? Pero empezó a surgir esto y se pudo hablar de cierta manera. También el cambio a lo presencial tampoco fue bien tomado, en realidad fue más como una cosa impositiva de ahora vienes al consultorio porque yo digo que vienes al consultorio y no hay otra posibilidad más allá. Y parece que se planteó un poquito más la posibilidad de hacer un vínculo un tanto más en la confianza, sobre todo más allá de lo externo, esa reticencia a dejarse inundar un poquito por el sueño o por sus sueños, a ver qué son, pensaría que es una de las cosas quizá que más se movió de momento en ese ejercicio terapéutico. Bueno, son 6:30, hora de despedirnos hoy. Nos encontramos mañana con un programa muy interesante, con las mesas de diálogo simultáneo sobre los diferentes campos de la psicología y también los diálogos científicos sobre psicoterapia psicoanalítica hoy y psicoanálisis hoy y las demás mesas clínicas. Así que gracias a todos por acompañarnos y nos vemos mañana. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Margot, Cristóbal, Nadeza. Un gusto.